lectura que dio Mario. Y todo indica que dio la segunda, no la primera. Sí, efectivamente. Ahora, también ha faltado mucha capacidad de las fuerzas y de los liderazgos que apoyaron a Maloba en esa aventura para enfocar el verdadero objetivo. Tú ¿Cómo haces ver, por retirarte? Víctor, ¿cómo haces ver a alguien que no quiere ver? No sé. ¿Cómo haces oír a alguien que no quiere oír? Bueno, ustedes lo apoyaron. Sí. Tú lo apoyaste en la campaña. Pero también toda la gente que votó por él lo apoyamos. Por eso. Claro. Bueno, ¿sí? déjame decirte una cosa. Claro. Si vemos eso las es lo que estamos reclamando. Yo también por apoyé. eso tenemos todo el derecho de cuestionarlo. Claro, por supuesto. Claro. Pero Sin fíjate nada más, matices si vemos también. las encuestas, para la población en general, ¿sí? Sigue siendo un buen gobernante. Las encuestas. ¿Qué te parece? ¿De quién? ¿Del debate? Las encuestas en general, incluso hay otras No, encuestadoras. pero Víctor, yo con todo respeto, O sea, ya las encuestas que las compren, Bueno, que les sí, crea. pero vamos. Ustedes no han Sí. tenido la capacidad, vamos siendo autocríticos. Los liderazgos opositores, panistas, perredistas y ciudadanos que apoyaron a Mario López Valdés, no tuvieron la capacidad para enfocar su gobierno al objetivo central, para que ese gobierno no se desviara, como efectivamente siento yo que se ha desviado. Lo estamos tratando de hacer precisamente con la crítica y la observación y los comentarios, precisamente tratando de influir, ¿sí? Pero ¿cómo haces ver a quien no quiere ver? ¿Cómo haces escuchar a quien no quiere escuchar? A quien está ensimismado. ¿Cómo le haces, Víctor? Pues es trabajo de ustedes. No, pero hay... A ver, Estamos haciéndolo precisamente con la crítica. Claro. Vamos a una pausa, estamos en nivel 5, me parece que es clave lo que acaba de tocar Víctor, este sentido de la oposición, y regresamos con eso. Estamos de regreso en nivel 5, televisoras Grupo Pacífico. Me parece clave lo que acaba de tocar Víctor, el asunto de quiénes son los opositores. Yo escribí un artículo al inicio del gobierno de Mario López Valdés y empezaba a ubicar algunas figuras. Tú mencionabas al ingeniero, porque además lo tenemos aquí. Sí. Yo creo que también el ingeniero renunció a esa parte de la opositora. El Partido Acción Nacional estaba en una disyuntiva si era gobierno o si era oposición. No fue ni lo uno ni lo otro, porque queda claro que no es gobierno. De acuerdo contigo. Con todo y algunas posiciones que puedan tener dentro del gobierno de Mario López Valdés. Zenobio Ruiz, pues no es oposición porque se siente también dentro del Y sin gobierno. embargo es lo más rescatable, fíjate nomás cómo estará la cosa ahí en el Congreso. Eso también hay que anotarlo. Entonces llegado. No hay una figura opositora que causara y todo esto. Los medios, algunos, ya con todos los matices que pudiera haber al respecto, pero los medios. Y efectivamente el gobernador ha dicho varias veces, Mario López Valdés, me critican que porque bailo yo voy a seguir bailando. Me critican que los programas estos son populistas, yo voy a seguir implementando. Yo no digo que tenga que hacer lo que le digan los demás, por supuesto, nadie queremos que nos estén diciendo lo que vamos a hacer, pero me parece que sí hay algunos puntos sustanciales que sí pudiera tomar en cuenta, no Mario López Valdés, el gobierno en general. Dame réplica nomás, Andrés, en el concepto de que dices que renuncié al rol opositor. Eso no es cierto. Yo no renuncié al rol opositor, tan es así que sigo precisamente criticando. He sido crítico de este gobierno, no solo ahorita, a ustedes les consta, fui personalmente al Congreso a protestar precisamente contra el endeudamiento de más del 100% que se estaba dando sobre la deuda de largo plazo que tenía el Estado, la deuda que había contratado en quién sabe cuánto tiempo. Este señor en escasos 6 meses estaba solicitando precisamente un crecimiento de la deuda de largo plazo del Estado del 100%. Y todo indica que ya le gustó. Ahí está ahorita solicitando más recursos y si lo dejamos es inacabable precisamente mientras siga pasando la su ambición en términos de deuda, ¿no? ¿Por qué? Porque en términos de regalar y de endeudarse no son lana de él. Y si no es de él, pues está muy fácil andar regalando y pidiendo prestado.
y presumiendo. Conclusión, Jorge, porque estamos en... No, es que es importante también, por lo que señalaba Víctor, lo que dice Manuel, etcétera, y esto más o menos embona con lo que platicamos más o menos al principio del programa y lo estábamos hablando ahorita fuera de micrófonos. En ese sentido, este gobierno empezó muy mal, porque en el principio de este gobierno se dio el asesinato de Humberto Millán. Y como tú, Manuel, como yo, como mucha gente, sospechamos que eso era un crimen político. Y eso asustó a la crítica aquí en Sinaloa. Nos asustó a muchos. Yo me cuento entre ellos. Porque digo, una cosa es que te peguen una cachetada y otra cosa es que te peguen un tiro en la nuca. Pero creo también que eso, ya se suavizó un poco. Creo que el temor ya se ha reducido. De hecho, para mí este programa es una buena muestra de ello, de que nuevamente empiezan a alzarse las voces críticas. Por ese lado, me parece que no estamos tan mal. No le estoy echando la culpa a este gobierno del asesinato, eso sí que quede muy claro. Lo único que estoy diciendo es que nos asustamos muchos, en particular los que conocíamos a Humberto Millán, ¿no? Y que tuvimos la oportunidad de platicar en corto con él los últimos meses de su vida, sobre todo ese periodo que para el propio equipo que llevó no se nos olvide que antes de Humberto fue Luis Pérez, y después de Humberto fue Ole Alonso. O sea, hay una secuencia de crímenes ahí que a muchos nos puso los pelos de punta. Y luego el muchacho hijo del notario, hombre. Sí. El que había trabajado para Vizcarra, ¿no? El Fuco. En el primer año de este gobierno hubo una serie de crímenes políticos, ¿sí? Y construyo sobre tu comentario citando textual. Vamos a agarrar el toro por los cuernos, nos dijo Maloba en su toma de posesión. Sinaloa no puede seguir viviendo con miedo. Así es. Víctor, y tú me dices... Sí, por ese lado... Sí, se sigue viviendo con miedo, sí, también al poder. Así es. Yo creo que ya menos, ¿no? Evidentemente este gobierno tiene que aclarar esos crímenes, y mientras no se aclare el crimen del periodista Humberto Millán, definitivamente creo que Maloba no tendrá la calidad moral para hablar de combate a la impunidad. Yo estoy totalmente de acuerdo en eso. Por otra parte, nada más, rápidamente, sé que el tiempo es muy breve, creo que a un gobierno hay que juzgarlo por los resultados. Y en ese terreno de los resultados, me parece que el gobierno de Maloba está en este momento, para mí en lo personal, reprobado. Sí. Hay aciertos y esos hay que verlos, pero son mucho más los desaciertos. Este gobierno necesita reestructurarse. El gobernador necesita hacer un análisis a fondo, ojalá que lo haga ya para este fin de año y después de su informe, y no solamente hacer un cambio que urge, un cambio de fondo en el gabinete, traer gente preparada para que pues hagan las cosas bien en todos sentidos, porque para eso se les paga y se les paga muy bien, sino que él, en lo personal, creo que debe reflexionar de todo lo que estamos hablando aquí, que es lo que se habla en la calle, porque las cosas van mal, evidentemente, sin menospreciar los aciertos que se han tenido al enfrentar la inseguridad, al enfrentar la delincuencia, avanzar en el área de Procuraduría de Justicia, evidentemente hay avances, en algunas otras áreas también se han visto algunos avances importantes, sin embargo, yo siento que es mucho más el déficit que el superávit. Finalmente el tema inició muy polémico, eso es muy bueno, como dice Jorge, la crítica, yo siento que criticar cuesta más que alabar, y cuando esto se hace con el pleno o la plena conciencia de la congruencia y de que estoy convencida al menos de que una sociedad como la nuestra, una sociedad mexicana y una sociedad sinaloense donde hemos tenido malos administradores, donde hemos tenido mucha corrupción, el papel del periodismo funciona como un estetoscopio que se coloca donde hay el cáncer, es decir, el papel es señalar dónde está el cáncer, y eso, créeme, lo decía Jorge cuando pasó todo lo que comentabas, Jorge, sí, a muchos nos llegó como el temor de qué está pasando, ¿no? ¿Puedes hablar o no puedes hablar? Yo creo que sí debemos de hablar, creo que la crítica sigue siendo fundamental, mi papel va a seguir siendo crítico, afortunadamente libre hasta donde me permitan, cuando no me vean sentada aquí es porque ya no me dejaron, pero finalmente... que no, ¿te enfermas? Bueno, si me enfermo a lo mejor, pero es crítico, ¿no? Para hablar bonito, pues habrá otros. Ingeniero, adelante, por favor. Y yo termino citando nueva cuenta a Maloba cuando dice, quiero que todos los sinaloenses sepan hoy
que inicia un gobierno tolerante que celebre la crítica constructiva para corregir errores. Muy bien. Ojalá, efectivamente, escuchen y corrijan errores por el bien de ellos y por el bien de los sinaloenses. Ojalá. Gracias sobre todo a usted. La gran ventaja de escuchar es esa, que uno se puede hacer un criterio con todas las personas que escucha, sabiendo escuchar, por supuesto, y sabiendo analizar. A mí me parece que la gente ya no es, nunca lo fue fácil engañar a nadie, mucho más cuando hay tantas opciones para información, se resulta mucho más difíciles. No coincido contigo, Víctor, y aprovecho mi posición para no poder darle la réplica, pero lo podemos hacer después. En la objetividad del periodismo, creo que finalmente hay una carga muy fuerte de subjetividad siempre en el periodismo. No todo es blanco y negro, efectivamente, sino ¿Sí estás de acuerdo está conmigo? en esa parte, sí, por supuesto, está en los matices grises donde Claro, está, claro. y sobre todo entre líneas, más en política, sobre todo entre líneas, donde están mucho más de los mensajes, a veces más que en los discursos, por supuesto. La parte buena, el gas. El gasoducto. Así es. Vaya. Bueno, Hasta con eso luego. nos vamos, por su atención, como siempre, muchísimas gracias, lo esperamos en la próxima cita de Nivel 5.